Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista temática del mes de noviembre. Esta entrevista que estamos desarrollando en torno a una efeméride mensual. Agradecer antes de iniciar con esta entrevista a la doctora Flor Jiménez Segura, directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial, por apoyarnos con la interpretación del ESCO, y a Flora Guzmán, que es la intérprete de este lenguaje que nos va a acompañar durante toda esta transmisión. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En el año 1981, el movimiento feminista latinoamericano inició la convocatoria en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana. Para abordar este tema del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, nos acompaña el día de hoy la máster Silvia Mesa Pelufo. Ella actualmente es coordinadora de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica, docente de la maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades y la maestría en gerontología. Además, es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y del Instituto de Investigación en Educación, INIE, experta titular de Costa Rica en el mecanismo para el seguimiento de la Convención Belén do Pará y expresidenta del Comité de Expertas, presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica e integrante de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional para la Atención de Violencia contra las Mujeres. Le damos una cordial bienvenida a la máster Silvia Mesa Pelufo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes a todas las personas que están uniéndose a nosotros. Qué bueno tenerle el día de hoy por acá y también agradecer a las personas que se van conectando a la red social Facebook. Recordarles que ahí pueden realizar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias sobre esta entrevista. Y es que, bueno, como comentaba doña Silvia, hace unos días atrás estábamos con esta conmemoración y fuera de micrófono le decía justamente, esto no se puede quedar solo para una fecha, hay que visibilizarlo todas las fechas del año. Y para hablar sobre este tema, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo entender el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el contexto de la pandemia? Gracias, Cristian. Bueno, este día, como tú decías, surge en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Y el miércoles cumplimos 60 años de la fecha en que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Este día ha sido escogido como un día no de festejo, sino un día de conmemoración y un día de lucha, en que denunciamos las situaciones de violencia que vivimos las mujeres en el mundo, en todos nuestros países, y que se han visto agravadas por la pandemia. Realmente, hace un par de días yo veía un reporte de la OEA donde decía que han aumentado un 80% los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. Ha habido más femicidios, ha habido más denuncias por violencia y ha habido más abuso sexual de las niñas. Entonces, esa noción del quédate en casa, que fue vista como muy romantizada, para aquellas mujeres y aquellas niñas que viven en hogares donde hay agresores, ha sido un infierno. Y un infierno además porque han aumentado las horas de presencia del agresor en la casa, pero además porque eso les ha imposibilitado en muchos casos buscar ayuda. Entonces sí, es un 25 de noviembre distinto, es un 25 de noviembre donde hemos estado muchos en actividades virtuales, las más jóvenes salieron a la calle como salíamos todas, las más viejas nos tuvimos que quedar en la casa, pero sí es muy particular porque es un 25 de noviembre que tendría que haber sido una conmemoración muy fuerte por esto de los 60 años de las hermanas Mirabal y que terminamos teniendo una marcha
bastante grande para las circunstancias y un montón de actividades por internet. Entonces, la nueva normalidad nos afectó la conmemoración. Qué interesante todo eso, porque como usted lo plantea, Silvia, es un contexto diferente. Hay muchas situaciones distintas, tal vez a las que hace un año no pensábamos que fuesen a Jamás, pasar. jamás. Y, y bueno, ¿y cómo entender, verdad? Porque al final hay muchas mujeres en diversas situaciones, ¿verdad? Y no solo pensando, digamos, en agresiones físicas, también en agresiones psicológicas, en agresiones patrimoniales y demás. Entonces, ¿cómo poder vislumbrar esas situaciones? Bueno, en realidad la violencia contra las mujeres es mucho más frecuente de lo que pensamos, solo que algunas de las formas de la violencia han sido muy naturalizadas y otras han sido tradicionalmente, se ha hablado muy pocas de ellas. A ver, voy a hacer la distinción. Muy poco habladas las formas de violencia emocional, porque han sido vistas como parte de la cotidianidad. Por ejemplo, los celos. Todas las personas sabemos lo que es estar en una situación donde desconfían de nosotras, donde nuestra pareja nos cela. Eso es una forma de poder y control, ¿verdad? Y es una forma de violencia. Pero entonces lo justificamos diciendo, ay, me cela porque me quiere, ¿verdad? Es muy difícil verlo. También es muy difícil ver cuando le dicen a la chica, no me gusta que te cortes el pelo, ¿por qué salís con esa ropa tan ajustada? No me gusta que te pintes, ¿verdad? Esas son manifestaciones que están muy naturalizadas en nuestra sociedad, igual que ha estado muy naturalizado el hostigamiento sexual y el acoso sexual callejero, ¿verdad? Esas son formas de violencia que son muy culturales y que están ahí presentes. La otra forma de violencia que es invisible es la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la violencia sexual es la violencia más dañina para las personas, pero que no se denuncia muchas veces porque la víctima tiene vergüenza de lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces sí, es complicado lo de la violencia física es muy fácil de ver, y así y todo. Cuando una mujer es víctima de violencia física, cuando es víctima de un femicidio, no falta quienes dicen se lo buscó porque se fue de vacaciones sola, que hasta a nivel oficial se dice ella andaba con un delincuente, ¿verdad? Ella usaba drogas, ella salía sola de noche, o sea, hasta a nivel oficial escuchamos esas manifestaciones discriminatorias contra las mujeres que no deberían darse, ¿verdad? O sea, en vez de proceder en contra del victimario, se persigue a la víctima. Eso no se da cuando a mí me asaltan en la calle y me roban la cartera. Todo el mundo dice pobrecita, nadie dice por qué ella andaba con la cartera o por qué llevaba plata, no se puede llevar. No, ni siquiera me dicen eso, ¿verdad? Pero si a mí me violan, toda la gente va a buscar cómo andaba vestida, si andaba sola, qué hora salía, o sea, cuántos novios había tenido. O sea, todo eso son cosas que nos muestran cómo la violencia contra las mujeres, además de ser muy importante en nuestra sociedad, en Costa Rica calculamos que que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, según la única encuesta nacional que se ha hecho del 2002. Eh, Además de ser muy frecuente, está naturalizada y produce muchísimo daño. Entonces, sí, es un problema que está muy calado en nuestras sociedades, en todas, ¿no? El tema de la normalización, ¿verdad? Y el tema de lo cotidiano, de lo que se vuelve Ujú. parte incluso del imaginario social de cómo se debe percibir el trato hacia las mujeres y demás. En torno a eso, bueno, podríamos hablar en infinidad de cosas, pero a mí me gustaría centrarme en el tema educativo, en tanto a, bueno, a esa educación de las instancias socializadoras como son la familia, ¿verdad? Y esos espejos que se vuelven después parte de la realidad del niño o niña que va creciendo. Ujú. Sí, realmente la violencia contra las mujeres es un problema estructural. La Convención de Belén do Pará, que es la Convención para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer de la OEA, dice que la violencia contra las mujeres es el resultado
de las relaciones históricamente desiguales de poder entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vivimos en sociedades que son estratificadas, donde los hombres tienen más poder que las mujeres, y eso hace posible la violencia contra las mujeres. Una violencia que las mujeres mismas hemos aprendido no solo a soportar, sino también a justificar. Por eso es tan importante lo que vos decís del cambio a través de la educación, un cambio cultural. La única forma que tenemos de llegar a erradicar algún día la violencia contra las mujeres es producir un cambio cultural. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con los niños y las niñas. Yo creo que desde que nacen tenemos que empezar a cambiar los patrones de crianza. Tenemos que aprender a educar niñas empoderadas, niñas que tengan un proyecto de vida propio, que tal vez de ese proyecto de vida forme parte el casarse y el tener hijos, pero que sea una parte, no un proyecto, ¿verdad? Que su proyecto sea un proyecto de desarrollarse, ya sea como profesionales, ya sea como técnicas, ya sea como comerciantes, como lo que ellas quieran, pero tener un proyecto de vida propio que además les permita tener sus ingresos propios, que eso es fundamental para la autonomía. Y por otro lado, tenemos que educar a los chicos para que sean respetuosos de los derechos de las mujeres. A los chicos para que sean capaces de cuidar de sí mismos. O sea, hay estudios que nos muestran que el trabajo doméstico que hacemos las mujeres es más para cuidar a los compañeros hombres que para cuidar a los niños, porque no hemos educado hombres que aprendan a limpiar lo que ensucian, a lavarse la ropa, a cocinarse, a lavar los platos. No, eso ha quedado aparte. Y cuando un hombre lo hace, dice, uy, yo te ayudo. Y no es que ayuda, es que asume su parte de responsabilidad en la pareja, ¿verdad? Pero estos cambios culturales son imprescindibles para poder terminar algún día con la violencia. Y esto es a largo plazo. Porque el esquema que nosotros tenemos está sustentado, como tú decías, por los agentes socializadores, ¿verdad? Por las familias, donde hay una estructura jerárquica, donde hay un jefe de familia, ¿verdad? Cuando hay una jefa es porque es muy pobre la familia por lo general, o en algunos casos no, pero generalmente la figura masculina es considerada el jefe. Tanto que en el último censo ya se hablaba de jefatura compartida, pero en censos anteriores, cuando llegaban a un hogar donde le decían, no, no, las dos personas acá compartimos la jefatura, les decían, no puedo, no hay una casilla para poner eso. O sea, viene tan incorporado socialmente. El Estado mismo, ¿verdad? Hay diferencias. O sea, muchas mujeres están aseguradas como dependientes de su esposo. Muy pocos hombres están asegurados como dependientes de su esposa, ¿verdad? Porque ya ahí establecemos diferencias desde la legislación. La escuela, lamentablemente la escuela, además de ese currículo que todo el mundo conoce, tiene un currículo oculto, que ha sido denunciado muchas veces. Un currículo oculto que tiende a reproducir la sociedad tal como es, y que se le asignan a las niñas unas tareas y otras a los niños. Que, que hasta hay una cierta permisividad a ciertas actuaciones violadoras de los derechos de las niñas por parte de los niños, ¿verdad? Que las niñas van a la escuela cuando van con enagua, se ponen un short debajo, porque los compañeros le levantan la enagua. Y eso no es sancionado generalmente. Ojalá lo fuera. No porque el niño sea un abusador, sino porque está teniendo conductas que tienen que tener una consecuencia para que el día de mañana no se transforme en un abusador. Entonces, yo creo que el trabajo en la escuela es fundamental. Es fundamental el trabajo con las iglesias, es fundamental el trabajo con los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando un periódico hay un femicidio y dice un crimen pasional, bueno, no es un crimen pasional, es un crimen de violencia. La pasión es otra cosa, ¿verdad? Entonces sí, yo sí le pondría mucho énfasis a esto que vos llamás agentes socializadores, y yo le llamo aparatos ideológicos del patriarcado, ¿verdad? Que Excelente, excelente. necesitamos cambiar. Eso es Definitivamente. parafraseando al Althusser. Pero realmente sí necesitamos cambiar la forma en que pensamos y la forma en que se estructura la sociedad, porque esa estructura social tiende a reproducirse, y al reproducirse, reproduce la violencia contra las mujeres.
Y bueno, y ya que estamos hablando de estructuras sociales y demás, hay algo muy interesante, ¿verdad? Y es el tema del machismo, cómo sigue persistiendo y bueno, y que ya básicamente las personas ya ni se lo cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué existe el machismo? O sea, hay ciertas personas que lo normalizan tanto que no lo cuestionan. Y cuando se habla de temas inclusivos, de inclusividad de género y demás en el hogar y así, que no se les ponga a las mujeres el trabajo doméstico e ir incorporando más a hombres a este tipo de trabajos, ya se les tacha a las personas que lo están diciendo como locos, locas, como eso no puede ser, ¿verdad? Todas esas formas de machismo que ha generado el patriarcado que evidentemente hay que erradicarlas. Y sobre otra línea, me gustaría hablar sobre la interseccionalidad, Silvia, Sí, porque hay un tema aquí que es que a veces, bueno, somos seres humanos, hay mucha diversidad sí. de todo tipo y la interseccionalidad nos viene a recordar eso. ¿Qué significado deberíamos darle? Bueno, la interseccionalidad se refiere a los factores que agudizan la vulnerabilidad frente a la violencia, ¿verdad? O sea, todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos sujetas a ser violentadas en algún momento en esta sociedad donde prevalece una estructura machista, como vos decías, una estructura patriarcal y una ideología que es la ideología del patriarcado, ¿verdad? O sea, si hay una ideología de género, sí, yo podría decir la hay, porque es la ideología patriarcal, ¿verdad? La ideología que tiende a la subordinación de las mujeres. ¿Qué pasa? Que algunas mujeres tenemos algunas protecciones, ¿verdad? O sea, las mujeres que somos profesionales, que tenemos un cierto nivel educativo, este, que podemos valernos por nuestros propios medios, estamos un poco más protegidas, no de sufrir violencia, sino de cómo reaccionar frente a la violencia. Pero cuando intersectamos con otros factores, cuando cruzamos esa vulnerabilidad de todas las mujeres con la pobreza, con el hecho de ser una mujer migrante, sobre todo si está en condición irregular, con la etnia, con eh, la, la orientación sexual, ¿verdad? Con la edad, ¿verdad? O sea, hay muchos factores que vulnerabilizan. No es lo mismo ser una adulta profesional, blanca, preferentemente de religión católica, que es la predominante en el país, con un alto nivel educativo, con un buen ingreso, que tiene carro, que tiene casa, a ser una mujer indígena, migrante, joven, analfabeta. No es lo mismo, porque va a sufrir la violencia, o sea, la vulnerabilidad es mucho mayor. Si es violentada va a tener muchas cosas menos, muchas herramientas menos para responder a esa violencia que está sufriendo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos servicios. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en este país con la violencia es la diferencia que tenemos entre la atención que reciben las mujeres urbanas y la que reciben las mujeres rurales. No es lo mismo ser una mujer pobre que vive en San José que es una mujer campesina que vive en la zona norte en una finca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mecanismos de alarma, ¿verdad? Si yo estoy en San José, me puedo salir, puedo ir a buscar la delegación de la fuerza pública, puedo llamar al 911, pero si estoy en una finca donde ni siquiera hay señal de teléfono, donde hay un policía a 10 kilómetros o 20 kilómetros con una bicicleta, tal vez porque mi carro tiene, donde vivo en un foco de cultura machista, es mucho más difícil conseguir ayuda. Y por eso los planes los programas de atención tienen que tener en cuenta esas condiciones, porque si no, siempre vamos a tener grupos de mujeres que van a quedar desprotegidas. Lo mismo, por ejemplo, que una mujer con discapacidad. Una mujer sorda, cuando llega a pedir ayuda a algún lugar,
O sea, llega, supongamos, a un juzgado o llega a la fiscalía, tiene dificultades para que le entiendan y para entender ella, porque no siempre hay intérpretes de ley, ¿verdad? Una mujer que tiene una discapacidad física tiene más problemas para desplazarse. O sea, y así, ni que hablar de las mujeres que tienen eh, condiciones de discapacidad de tipo mental, ¿verdad? ¿Qué pasa si es una enferma psiquiátrica? Probablemente va a estar tan desprotegida, porque mucho más desprotegida que otras, porque como dicen algunos agresores, a las locas nadie les cree. Entonces, sí, hay factores que vulnerabilizan muchísimo más. Por eso deben ser tenidos en cuenta. Continuamos con esta entrevista con la máster Silvia Mesa Pelufo. Y es que, bueno, este Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, también todos y todas tenemos que hacer reflexión de cómo trabajamos este tema, cómo lo trabajamos y cómo buscamos mejores espacios, espacios más equitativos, espacios más diversos, espacios donde ninguna voz se quede atrás, que todas las voces sean escuchadas, como bien lo plantea Silvia Mesa. Silvia, ¿qué están haciendo las instituciones? Oímos hablar de violencia casi que todos los días Sí, en los medios de comunicación y bueno, el tema político también es importante abordarlo. es muy importante el tema político. Vieras que Costa Rica tiene algunas cosas positivas, ¿verdad? Costa Rica tiene una política nacional para erradicar la violencia contra las mujeres de todas las edades, o sea, las niñas también entran en esa política. Una política centrada en la prevención que está tratando de cambiar patrones culturales. Vamos a ver cómo va. Eso es una política nueva, formulada en el 2017, recién se está empezando a aplicar. Tiene algunos mecanismos de entrega, los llamados CLAI, que son espacios del Poder Judicial, donde están el juez o jueza, el fiscal, la policía, está el INAMU, y que analizan los casos de riesgo para proteger a las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a recortar recursos, lo primero que se recorta es la atención de las mujeres, ¿verdad? En general, a pesar de que las mujeres somos la mitad de la población de este país, hay una tendencia a vernos como una minoría. Entonces, eh, ¿cuántas veces vieron ustedes a la ministra de la Mujer en las conferencias de prensa sobre el COVID? Una. ¿Cuántas conferencias hemos tenido? Una diaria durante 6 meses, por lo menos, ¿verdad? Más de 6 meses. Ya llevamos sí, casi 7 meses, ¿verdad? Una sola vez la invitaron para hablar de un tema en concreto. ¿Cuántas de las medidas que se aplicaron para contener la pandemia tuvieron perspectiva de género? ¿Quién pensó en que las mujeres vivimos esto diferente a cómo lo viven los hombres? ¿Verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que preocupan. Hay muchas cosas que preocupan. Cuando eh, se cortan fondos en educación, a mí me preocupa. Cuando se quiere hacer desaparecer al INAMO, voy a decir algo del INAMO. El INAMO es una institución absolutamente pequeña, tiene en total más o menos 300 funcionarios y funcionarias. Y ahí hay que poner toda la estructura administrativa, los choferes, o sea, un montón de gente que no trabaja. Y dentro del INAMO, y al INAMO se quiere que responda igual que responde la fuerza pública o el Poder Judicial, que tienen 8.000, 10.000 funcionarios, ¿verdad? Entonces, es muy complicado si el resto de las instituciones, y Costa Rica tiene un sistema nacional donde están todas las instituciones que tienen que ver con violencia, se lavan las manos y le echan la pelota siempre al INAH. Necesitamos mayor capacitación en todas las instituciones. Necesitamos mucha capacitación en el Poder Judicial, en especial yo diría en el OIJ, porque la investigación, si no se hace con perspectiva de género, no funciona, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos 2 casos, por lo menos, de chicas desaparecidas, violadas y víctimas de femicidio.
y resulta que el director del OIJ dice con todo desparpajo que no tiene protocolos especiales para mujeres, que tiene para personas. Pues no es lo mismo. No es lo mismo un hombre que desaparece que una mujer que desaparece, porque hay causalidades diferentes y hay formas de buscar diferentes. Entonces, eso es lo que necesitamos, que existan los protocolos, pero que se apliquen, ¿verdad? Y hay protocolos hechos a nivel interamericano para investigar el femicidio, y no los están usando. Entonces, son cosas que sí nos preocupan, cómo no hemos logrado permear a toda la institucionalidad pública con la problemática, con cómo se debe atender. No hemos logrado permear ni siquiera el Ministerio de Educación, porque seguimos haciendo las mismas cosas en las escuelas con las niñas y los niños. Entonces, sí creo que todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer. Lo bonito de estas entrevistas tal vez no es solo hablar del tema negativo, sino también de esas personas, como dice Silvia, que a pesar de ser pocos y pocas en el INAMU, buscan, ¿verdad? Diferentes mecanismos para garantizar mejores condiciones de vida de las mujeres. Y también investigadoras, investigadores, docentes y demás en la Universidad de Costa Rica que buscan estos enfoques dentro de sus asignaturas y buscan que las mujeres sean representadas y de forma equitativa. Entonces, ya para ir finalizando esta plática de esta tarde, Silvia, ¿cómo, cómo visibilizar las luchas desde diferentes espacios sociales y políticos? Usted nos hablaba al inicio del conversatorio de esta tarde de que las mujeres más jóvenes salían a las calles, las Por mujeres un poco, supuesto. sí, todo ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo visibilizarlo? Ahora estamos en redes sociales, ahora estamos con otro tipo de tecnología. ¿Cómo Sí, podríamos hacer ese llamado? por supuesto. O sea, en los últimos años se han montado, han aparecido una cantidad impresionante de grupos de chicas, de colectivas, que tienen sus redes sociales, que publican, que pelean, que se les meten señores a decirle cosas y ellas continúan, son súper valientas, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, las chicas, hay una audiencia de tal caso y bueno, nos vamos todas a Cartago y se van a Cartago con sus mascarillas a plantarse en la corte, ¿verdad? Ese es una forma que ha servido la calle para protestar, por supuesto que ha servido. O sea, yo no sé si alguien vio las fotos que hay de la marcha que hicieron las chicas el miércoles. Esa marcha fue encabezada por las familias de las mujeres asesinadas, ¿verdad? De las víctimas de femicidio, con las fotos de las mujeres. Era algo conmovedor verlo, ¿verdad? Realmente muy, muy impactante. Entonces, eso es una forma. Otra forma es el trabajo que hacemos, o sea, en la universidad incluso de difundir la problemática, ¿verdad? Nosotras esta semana hemos tenido, o sea, hoy tenemos la cuarta actividad en el CIEM. Empezamos con una actividad artística, ¿verdad? Las chicas de la Facultad de Artes montaron una cosa preciosa que duró como 3 horas en línea. El miércoles presentamos los proyectos del CIEM relacionados con violencia. Ayer tuvimos el foro de femicidio. Hoy tenemos una clase abierta de, de 2 grupos que este año hemos hecho de promotoras de derechos de las mujeres, que son chicas estudiantes que han tenido un curso muy completo y hoy van a tener su clase abierta. O sea, eso solo lo que hemos hecho desde el CIEM. Y en el resto de la universidad se han hecho muchas más cosas, ¿verdad? Creo que ese es otro espacio. Otro espacio es el de los colegios profesionales. O sea, también en los colegios ha habido pronunciamientos de los colegios. Un espacio que nos ha resultado muy difícil es el de los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, nunca hemos conseguido que haya interés de los medios por aprender sobre violencia, porque cuando les enseñamos sobre violencia pierden el sensacionalismo, ¿verdad? Entonces, algunos medios son más cuidadosos, pero a otros les gusta mucho armar lío. Entonces, ese ha sido uno de los huecos que tenemos. Otro de los problemas que tenemos cuando hablamos de violencia a veces es con los grupos religiosos muy tradicionales, ¿verdad?
que consideran que así debe ser, que las mujeres le deben obediencia a los hombres, ¿verdad? Ese tipo de gente no es muy permeable, que digamos. Por eso yo insisto, nuestro trabajo es con los jóvenes y las jóvenes, y con los niños y las niñas desde que nacen. O sea, a mí me gustaría que cuando nace una niña no la revistamos de rosado ni al niño de celeste, vistámoslos a todos de blanco. ¿Por qué? O de amarillo, o de verde, o de azul, del color que quieran, pero no de un color que tiene un significado ideológico y un significado de mandato de cómo deben ser, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que cambiar la crianza desde que nace un niño o una niña, que ya no deberíamos estarles hablando a las niñas de amor romántico porque eso las vulnerabiliza, ni a los niños de poder y de guerra, ¿verdad? Pero eso es todo un cambio cultural que no es tan fácil de hacer. Pero yo sí creo que podemos llegar a transformar esta realidad si trabajamos con cuidado. Yo no creo que yo lo vea, pero espero que mis nietos sí vean y mi nieta vean una sociedad distinta, una sociedad justa, donde no se cuestione el derecho de las mujeres a vivir. Excelente. En realidad, una plática encantadora esta tarde porque nos ayuda a entender más esta realidad y no invisibilizarla, más bien visibilizarla. Por acá agradecer la sintonía de Estela Herrera, Aura Aguilar, Wilfredo Gonzaga, Cristina Paniagua, y todas esas personas que han estado siguiendo esta transmisión de una u otra forma. También comentarles que la doctora Jacqueline García Falla se excusa por no poder acompañarnos esta tarde porque hoy estamos también con elecciones en rectoría y demás, entonces no pudo estar presente esta tarde. Sin embargo, bueno, siempre está con nosotros apoyándonos en toda la organización de la actividad. Silvia, un mensaje final en esta tarde para cerrar con este mes, pero para no dejarlo acá, esta lucha, sino seguir todo el año. Mi mensaje es en el sentido de que nos pongamos los anteojos para ver la violencia, que dejemos de naturalizarla, que cuando vemos violencia seamos capaces de denunciarla o de apoyar a la persona que la está sufriendo. O sea, si cada uno y cada una se hace proactivo en su espacio en contra de la violencia, algo vamos a avanzar. Entonces yo creo que es más o menos el propósito de no justificar nunca la violencia y de apoyar a las víctimas. También saludar, por acá tenemos a Carmen María Cubero Venegas, que nos escribe: saludos a Silvia, muy buena participación, siempre tiene muy buenas razones para motivarnos a actuar diferente. Si gusta comentar algo, Carmen, tiene el micrófono. Muchas gracias. No, para mí siempre es un gusto escuchar a Silvia por su vehemencia y su gran calidad y excelencia académica. Y de verdad, siempre que la escucho me queda una espinita, una forma diferente de ver las cosas, y siempre le he agradecido muchísimo esa gran capacidad que tiene de comunicarse en sencillo también, no requiere grandes palabras que la gente no entiende, siempre en sencillo, pero con mucha convicción y mucha sinceridad y mucha razón en todo lo que comunica, así que me encantó escucharla y verla también, y qué bueno que por lo menos así la pude saludar. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, qué gusto verte. Igual. Y con esas palabras llegamos al final de esta transmisión esta tarde. Muchas gracias a todas las personas por seguirnos y recordarles que esta transmisión va a quedar por el Facebook del Instituto de Investigación en Educación. Ahí pueden escucharla y compartirla. Y también recordarles que pueden sumarse a las diferentes actividades del INIE que tenemos preparadas para este fin de año y también para el próximo año. Muchas gracias a todos y todas.